Gracias por continuar junto a nosotros en República. Cambiamos de tema, hemos hablado un poco del trabajo de la Sala de lo Constitucional y de la agenda de la Corte Suprema de Justicia. Estuvo con nosotros Aldo Cader, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en el bloque anterior. Ahora hablamos de finanzas públicas. Es importante saber el estado de las finanzas públicas, el diagnóstico que se hace de la administración o la salida de la administración Sánchez Serén en materia fiscal, pero también cuáles son las próximas tareas o cuáles son los retos que asume la gestión de Nayib Bukele en materia de finanzas públicas, un tema clave para las decisiones de política pública que tendrá dicha administración en el órgano ejecutivo. Y es un gusto para mí recibir a Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI, y también recibimos cordialmente a Lourdes Escalante, también economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI. Buenos días, bienvenidos a República, bienvenida Lourdes, qué gusto. Muchas gracias, Carlos, buenos días. Gracias por tomar la invitación. Ricardo, bienvenido nuevamente. Gracias, Carlos, como siempre un gusto estar contigo. Gracias a ustedes por tomar la invitación. Bueno, ICEFI ha presentado recientemente, ayer ha presentado un informe que es un diagnóstico y a la vez una evaluación para mostrarnos el estado de las finanzas públicas y la evaluación del ejercicio de Salvador Sánchez Serén como expresidente de la República en materia fiscal. Y en términos generales, para iniciar y que nuestra audiencia lo pueda tener claro, Lourdes, ¿cuáles fueron como aquellos puntos generales o los puntos estratégicos que determinó la evaluación fiscal que ha hecho ICEFI del ejercicio periodo 2014-2019? Bueno, en el caso del gobierno saliente, lo que nosotros hicimos fue tomar el Plan Quinquenal de Desarrollo, que es lo que nos establece los compromisos concretos que un gobierno asume. El Plan Quinquenal de Desarrollo también establecía una serie de metas. La CETEPLAN contaba con los indicadores que permitían darle seguimiento a estas metas y si se cumplieron o no al finalizar el periodo. Lo que nosotros nos centramos fue en el área económica, en el área social y en el área fiscal. ¿Cuál fue el gran resultado, la gran conclusión que nosotros encontramos? De que la mayoría de metas en estos tres ámbitos se incumplieron. ¿Por qué? Porque la administración anterior subvaloró qué tan importante era el tema fiscal, es decir, no le dio la importancia que el tema merecía. No hubo una estrategia clara de cómo enfrentar la situación delicada de las finanzas públicas y eso al final se tradujo en un enfoque de austeridad. Ellos cayeron en lo que nosotros llamamos en ICEFI la trampa de la austeridad, en creer que recortar y recortar gasto era la solución. Eso en lo que se tradujo finalmente fue incluso en deterioro de indicadores sociales y económicos. O sea, los avances que se habían logrado en los primeros años de la administración, en los últimos 2 años se revirtió esa tendencia y lo que vimos incluso fue retroceso de algunos indicadores. Entonces lo que nosotros decimos es de que el no haberle dado la importancia a la temática fiscal al final determinó el no cumplimiento de los objetivos y de las metas en el ámbito económico y en el ámbito social. Y quizás el mayor error, además de no reconocer la importancia de la temática fiscal en el gobierno anterior, fue que cayeron también en la trampa de tratar de negociar y encontrar soluciones a puerta cerrada. O sea, eran reuniones a puerta cerrada entre el partido oficial y la oposición. Fueron negociaciones muy opacas, fueron a puerta cerrada, nunca se supo qué se estaba discutiendo, quién nos estaba proponiendo, los intereses de quién se estaban defendiendo, lo cual incluso nos llevó a una parálisis política. Recordemos todo el momento en el que El Salvador cae en impago porque no hubo acuerdos entre los actores principales. Entonces, la administración saliente, además de no reconocer la importancia, su estrategia para solucionarlo no funcionó porque al final solo estaban dialogando con uno de los sectores y ese era con la oposición y no lograron acuerdos y esos acuerdos tampoco estaban basados en una negociación participativa o una participación abierta a diferentes sectores de la sociedad. Entonces al final entramparon esa negociación y no se lograron acuerdos para poder solucionarlo. Bueno, Lourdes, pareciera en poco tiempo una serie de hitos o sucesos en materia fiscal bastante significativos. El tema de las pensiones, particularmente el tema de la deuda, la ley de responsabilidad fiscal, lo que usted menciona del impago. Es decir, este gobierno o la gestión anterior tuvo bastante tarea, pero también bastantes decisiones e implicaciones en materia fiscal, particularmente. Y creo que eso es importante verlo en la lectura de los 5 años para efectos de que no ha sido poco lo que se ha generado, las decisiones que se han tomado, pero también las implicaciones que
algunas ya se perciben y otras pues con el paso del tiempo le afectan a la nueva administración. Exactamente. Por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal, el nuevo gobierno tiene que cumplir porque a 2021 tenemos metas de un ajuste de 3% en las finanzas públicas. En la ley de responsabilidad fiscal no quedó establecido cuánto iba a ser el ajuste por el lado del gasto y nosotros veníamos acá a República y lo decíamos, sí, que no estaba claro en ese momento y todavía sigue sin seguir claro cuánto va a ser el ajuste por el lado de los ingresos y cuánto va a ser el ajuste por el lado del gasto. Tenemos que llevar la carga tributaria a 18.5%. El gasto también, hay metas establecidas para el gasto en consumo, por ejemplo, en 14% del PIB. Pero no hay claridad de cómo se va a cumplir esto. O sea, el déficit fiscal tenemos que llevarlo a 0.7% del PIB en 2021. Todos esos desafíos los tiene que asumir el nuevo gobierno porque están establecidos en una ley de la República. Entonces, la pregunta está, la administración anterior no definió una hoja de ruta para llegar a esas metas. Hasta el momento, la nueva administración tampoco ha presentado una hoja de ruta para darle ese cumplimiento. Y ese es uno de los desafíos que tiene que cumplir. Además, por ejemplo, de cumplir todas las promesas de campaña contenidas en el Plan Cuscatlán. Hay compromisos también en el marco de la Agenda de Desarrollo 2030 para el desarrollo sostenible, el cumplimiento de la propia Constitución de la República que reconoce los derechos de salud, de educación. Entonces, al final, la situación de las finanzas públicas sí determina y puede ser un determinante o puede ser un lastre para el cumplimiento de estas propuestas. Hay un asunto, bueno, de las impresiones que nos está ofreciendo Lourdes, Ricardo, y para eso quiero aprovechar uno de los datos, una de las gráficas que ustedes han presentado en este informe sobre la evaluación del plan quinquenal del expresidente Salvador Sánchez Serén, y que lo mencionaba en su primera intervención. Lourdes, es como el referente o el insumo que nosotros tenemos en consideración para observar o evaluar el trabajo que ha hecho un gobierno. También, además de las decisiones sobre la marcha que se tomaron en esos 5 años, pero ahí aparece, ahí lo tenemos en pantalla, en el tema económico, 11 metas, 3 nada más que se cumplieron. En el ámbito social, 16 metas, solo 7 se cumplieron. En el ámbito fiscal, 8 metas y solo 4 se cumplieron. Básicamente la afirmación que nos decía Lourdes, esto no se cumplió a plenitud, digamos, y ahí tenemos los déficits. El punto es, ¿por qué es necesario llevarle la pista como punto de referencia a una propuesta de plan quinquenal? Y eso también marca al nuevo gobierno que con su apuesta de plan Cuscatlán, o si presenta un plan de gobierno ya con más precisión, porque esa es como la hoja de ruta, si lo podemos llamar de esta manera, para observar el desempeño en materia fiscal de un gobierno. Sí, nosotros el día de ayer destacábamos que lo que hizo el gobierno anterior al plantear un plan quinquenal, pero además establecer metas y crear un sistema de indicadores de monitoreo y seguimiento, permite fortalecer la democracia, porque es una forma, primero, de que los ciudadanos sabíamos a qué se estaba comprometiendo el gobierno y luego teníamos los mecanismos para poderle dar seguimiento y ver los avances, los desafíos. Por ejemplo, desde el ICEFI, cada año estábamos evaluando ese plan quinquenal y estábamos alertando cuáles eran las metas que se estaban cumpliendo, cuáles metas eran las que no tenían avances suficientes y qué mecanismos debían de hacerse. Por eso una de nuestras preocupaciones es precisamente la desaparición de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, que es una decisión que se tomó a partir del 1 de junio, porque de acuerdo al reglamento interno del órgano ejecutivo, es la CETEPLAN la encargada de elaborar el plan de gobierno. Entonces, ante eso nosotros hemos dicho que se reconsidere la eliminación de la Secretaría Técnica o que se diga qué institución entonces ahora va a asumir esas funciones, porque lo que debemos de hacer es que los esfuerzos que ya se realizaron en esta materia, fortalecerlos y continuarlo para que la ciudadanía vaya a poder realmente monitoreando lo que se ha cumplido o no. Ahora lo que tenemos es el Plan Cuscatlán, que en el Plan Cuscatlán fue donde el gobierno estableció una serie de metas e indicadores sobre los cuales fue lo que propuso en el marco de las elecciones y fue una de las razones por las que ganó. Y por eso nosotros el día de ayer planteamos que ese va a ser uno de los grandes desafíos cumplirlo, porque realmente tiene metas sumamente ambiciosas. Vamos a hablar justo sobre eso, Ricardo, al regresar y plantear otros elementos del análisis que ha hecho ICEFI de la finanza pública. Volvemos en minutos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando de la evaluación fiscal del gobierno, de la gestión anterior y los retos de la nueva administración. Nos acompañan esta mañana Ricardo Castaneda y Lourdes Escalante. Ambos son economistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, que en recientes días ha presentado un estudio, una investigación que evalúa el trabajo fiscal de la gestión anterior, periodo 2014-2019, y cuáles son un poco las estimaciones o la perspectiva que se puede tener para el nuevo gobierno. Y para eso quiero apoyarme también para que Ricardo nos pueda continuar desarrollando la idea del segmento anterior, un full pantalla sobre el comunicado de prensa del ICEFI, y ahí vamos a tomar una de las gráficas. Ahí está el comunicado de prensa. El Salvador, según ICEFI, recomienda al nuevo gobierno iniciar el proceso político para lograr un pacto fiscal. Posterior a eso aparece una imagen que es donde quiero que nos centremos, Ricardo, es el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y ahí en los datos que ustedes presentan para el 2021, la carga tributaria bruta no puede pasar o no puede ser menor al 18.5% del PIB, como nos mencionaba Lourdes. Los gastos de consumo, de remuneraciones, de bienes y servicios a partir del 2021 no pueden ser mayores al 14% del PIB, y para esa misma fecha, para el periodo 2021, tiene que haber un ajuste fiscal del 3% del PIB por medio de acomodos en ingresos y gastos. Digamos, básicamente ahí, a través de este marco legal, ya se establecen retos y se establecen objetivos que se deben de cumplir en una temporalidad, y le agregáramos otro: hay elecciones. Ese es otro escenario, pero en ese escenario, Ricardo, tiene que trabajar el órgano ejecutivo a través de su área fiscal, a través del Ministerio de Hacienda, para el cumplimiento de la ley de responsabilidad. Y es que esto se complejiza porque la situación fiscal de este año es más crítica que la del año anterior. ¿Y por qué lo digo? El año anterior, la carga tributaria de El Salvador fue de 18.2%, es decir, que por cada $100 que se producen en la economía, el Estado recibió $18.20 en conceptos de impuestos. Sin embargo, para este año, la estimación en el presupuesto aprobado es que la carga tributaria va a ser de 17.9%. Es decir, es una carga menor y que por lo tanto se aleja de la meta para 2021 de 18.5%. Adicionalmente, el déficit fiscal para el año pasado fue de 2.7%. En el presupuesto para este año quedó un déficit de 3.2%. Que hay que decirlo, generalmente los déficits que quedan en el presupuesto terminan siendo menores de lo que realmente termina siendo, pero supongamos que es de 3.2%. Esto implica que entre este año, el 2020 y el 2021, debería de haber un ajuste de 2.5% del PIB. Estamos hablando de alrededor de $600 millones que se deben de encontrar en medidas ya sea de recorte de gasto o de incremento de ingreso. Eso, para un país como El Salvador, es un ajuste demasiado severo que se debe tener, y por eso nosotros hemos invitado a que el nuevo gobierno presente su hoja de ruta sobre cómo piensa cumplir con estos indicadores, sobre todo porque hay un panorama internacional que, quieras o no, nos va a afectar, especialmente va a tener un impacto en el crecimiento económico. De hecho, el Banco Central de Reserva ya hizo una revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento económico para este año, y eso también te repercute en el tema de la recaudación de impuestos. Ante todo este escenario, y además, si uno le agrega los problemas estructurales de las finanzas públicas que no han sido resueltos, ¿como cuáles? Como unos ingresos que siguen siendo de carácter regresivo, donde la mayor parte recae en las personas que están en situación de pobreza. Por ejemplo, incluso en el impuesto sobre la renta, que cuando uno revisa los libros teóricos te dicen que es un impuesto progresivo. En el caso de El Salvador, para las empresas, la tasa efectiva es apenas de 2.6%, pero además el 10% de las empresas con menos ingreso tienen una tasa de 8.1%, mientras que el 10% de las empresas con más ingresos solo tiene una tasa de 2.6%. A esto hay que sumarle el tema de los privilegios fiscales injustificados. El gasto tributario para El Salvador asciende a 3.7% del PIB. Estamos hablando de casi $900 millones que el Estado deja de recaudar en concepto de exenciones, exoneraciones e incentivos fiscales. Eso también debe ser revisado. El Salvador sigue sin contar con un presupuesto por resultados. Otro de los desafíos que va a tener el gobierno, todo el tema de la revisión de los sistemas de compras y contrataciones del Estado,
del servicio civil. Bueno, hemos visto los casos de nepotismo, pero lo que sucede es que la ley de la función pública de El Salvador es anacrónica y eso hay que reformarlo. El tema previsional va a ser un desafío también para el nuevo gobierno, no solo porque sigue presionando a las finanzas públicas, especialmente a partir del año 2023, el peso que va a tener en las finanzas públicas va a ser mayor, sino porque los montos que están recibiendo las personas en términos de pensiones son sumamente bajos y los niveles de cobertura también. Por si fuera poco, en el próximo quinquenio se vencen 2.400 millones de dólares en bonos, de los cuales solo se tiene aprobados por la Asamblea Legislativa 800 millones. Pero adicionalmente El Salvador va a pagar 2.500 millones en concepto de intereses y amortizaciones. Es decir, que en el próximo quinquenio El Salvador casi va a tener que desembolsar 5.000 millones para el tema del servicio de la deuda. Va a seguir siendo la partida presupuestaria más grande. Bueno, en función de lo que menciona Ricardo y en esta manera sintética de mostrarnos un panorama fiscal complejo, por decirlo de una manera, Lourdes, una de las palabras que utilizaba Ricardo es ajuste fiscal, no solo por las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal, también ha sido una insistencia del Fondo Monetario Internacional, también cuando aparece el tema de los acreedores o las instancias que ven los riesgos país en materia fiscal, aparece este punto en concreto, pero por las condiciones y el panorama que tiene el país, Lourdes, hablar de un ajuste fiscal, ¿qué implicaciones puede tener para la ciudadanía en términos generales? Estoy pensando en el trabajador, en el obrero, en el profesional, no en las estructuras de las instancias macrofiscales, sino pensamos en el día a día y en la cotidianeidad. ¿Qué implicaría un ajuste fiscal y cuál podría ser una expresión de ajuste fiscal donde la afectación o la consecuencia sea lo menos para el ciudadano común? Bueno, pues cuáles serían las implicaciones depende de cómo se haga ese ajuste fiscal. Lo que hemos visto en el país es que tenemos posturas de que el problema está por el lado de los ingresos y hay otra postura que es por el lado de los gastos. Nosotros en ICEFI siempre hemos dicho que los dos tienen razón, porque hay que hacer, ya lo mencionaba Ricardo, que hay que tomar medidas por el lado de los ingresos y por el lado del gasto. Algo que afectaría rotundamente y que se repite en las recomendaciones de los organismos financieros internacionales y que a veces los países cuando están en crisis fiscal optan por esa salida fácil es, por ejemplo, incrementar el IVA. Eso sería catastrófico en nuestro país. Más de 100,000 personas adicionales caerían bajo la línea de pobreza, es decir, personas que actualmente no están en una condición de pobreza pasarían a una condición de pobreza con ese incremento. Eso permitiría incrementar los ingresos del Estado rápidamente porque el IVA se recauda al mes siguiente, por ejemplo. Sin embargo, eso sería negativo, pero por ejemplo, los cambios en los ingresos también se pueden hacer con sentido de progresividad y justicia fiscal. ¿Por qué no empezamos a hablar de reformar el impuesto sobre la renta, por ejemplo? Implementar el principio de renta mundial. Actualmente, uno solo está obligado a pagar impuestos por las rentas que se producen al interior del país, pero ya conocemos los casos de los Panama Papers, de los Paradise Papers, de cómo se utilizan mecanismos de ingeniería fiscal para evadir y eludir el pago de impuestos. Eso permitiría también incrementar los ingresos del Estado y no afectaría directamente a las personas porque sería más al ciudadano común y promedio con ingresos menores a los deciles que serían afectados con un cambio de impuestos sobre la renta, por ejemplo. Eso podría ser una alternativa. Luego, por el lado del gasto, podríamos hablar también de un ejemplo negativo, que sería, por ejemplo, empezar a recortar presupuestos de salud y educación, que es algo que le pasó a la administración anterior y que al final se tradujo en el incumplimiento de sus propias metas. Pero ¿por qué no el gasto empezamos a transparentarlo? Por ejemplo, ya Ricardo mencionaba cómo es necesario modernizar los sistemas de compras y contrataciones que permitirían generar ahorros para hacer las compras más eficientes. A veces hay cada institución comprando, por ejemplo, papelería por su propia cuenta, cuando si hubiera un solo concurso para una sola licitación para la compra de ese tipo de productos, se podría incluso tener ahorros significativos. O cómo transformar la ley de servicio civil. Tenemos, bueno, en los últimos días hemos conocido los casos extremos de que muchos funcionarios con salarios incluso mayores que los del presidente de la República. Eso hay que cambiarlo. Porque al final eso no solo me permitiría ahorrar recursos por el lado del gasto, sino también legitimar
el gasto, el presupuesto, porque ahorita nadie, por ejemplo, podemos hablar de que vamos a incrementar impuestos, porque la gente dice, ¿por qué voy a pagar más si se lo están robando por el otro lado? Entonces es también un ejercicio de legitimar el rol de lo público, de legitimar el presupuesto público y de que la ciudadanía esté consciente también de que sus impuestos se están traduciendo en bienes y servicios y no que se están destinando a otros objetivos. Tenemos que hacer la pausa para regresar. Hablemos un poco, Lourdes, Ricardo, qué significa para la nueva administración en materia fiscal las decisiones que debe tomar y sobre qué elementos o cuáles son sus sustentos, su evidencia para tomar decisiones sobre un ajuste fiscal. Si lo más sensato es incorporar otra serie de impuestos, si hay que derogar impuestos, si hay que quitar algunos privilegios fiscales, por dónde pasa esto en función de las declaraciones y el seguimiento que le podemos dar a la nueva tarea que asumirá o que ya está asumiendo la nueva gestión de gobierno. Volvemos en minutos. Último bloque de esta segunda parte de República del miércoles 12 de junio. Estamos hablando con Ricardo Castaneda y Lourdes Escalante, economistas de ICEFI, sobre la evaluación fiscal del gobierno, pero también las estimaciones y proyecciones que asume el nuevo gobierno. Y uno de los aspectos que dejábamos en el segmento anterior y llevarle un poco la secuencia, Ricardo, es la base de evidencia o de datos que requiere el Ministerio de Hacienda o las instituciones, en este caso, o a través del presidente de la República, tomar decisiones en materia fiscal, que claro, eso le va a significar una interacción continua con la Asamblea Legislativa, primero partiendo desde el presupuesto 2020 y otra serie de decisiones en pago de la deuda, honrar un poco la deuda pública, la deuda que se tiene, y específicamente el tema de cómo se construye las mejores decisiones respecto a la ley de responsabilidad fiscal. En concreto, el ICEFI, ¿cómo analiza los escenarios que vislumbra el nuevo gobierno, en particular si esto le requiere aumentar impuestos, disminuir impuestos, o cuál es la línea que vislumbra ICEFI del trabajo fiscal que puede asumir el gobierno por los primeros discursos? Y un tema importante que no podemos pasar por alto, Ricardo, es que se mantiene el mismo ministro de Hacienda. Nelson Fuentes continúa como ministro de Hacienda. Bueno, yo creo que una de las cosas que debemos reconocer es que en el Plan Cuscatlán ya se establecen una serie de medidas en el tema fiscal y eso nos pudiera dar algunas luces sobre qué es lo que se va a adoptar, ¿no? Por ejemplo, en temas de ingresos, ellos establecen o proponen establecer un impuesto predial, incorporar precisamente el principio de renta mundial al impuesto sobre la renta y también una tasa de renta global, incrementar del 5 al 6% la contribución especial al turismo, especialmente para las personas extranjeras, un impuesto a tierras ociosas, y hay una serie de medidas en términos de ingreso, y también establecen el tema de un IVA diferenciado, mayor para bienes de lujos y menor o exento para la canasta básica alimentaria. Ahora, el punto es que por el lado del gasto también hacen una serie de ofrecimientos que implicaría que el Estado tenga mucho mayores recursos de los que tiene ahora. Establecen que van a incrementar el gasto social en 3 puntos del PIB. El año pasado cerró el gasto social del gobierno central en 8.9, entonces ellos lo estarían proponiendo llevarlo a 12 puntos. El gasto en salud, que para este año es de 2.4%, ellos lo proponen llevar a 5%. Además, se han comprometido a hacer 20 obras por día. Estaríamos hablando de alrededor de 38,000 obras que tendría que hacer el gobierno en el próximo quinquenio, además de los megaproyectos como el aeropuerto en el oriente del país, infraestructura y demás. Y este panorama se complejiza porque ellos en la Asamblea Legislativa justamente es una minoría. Y ya vimos que la gestión anterior justamente estuvo marcada por la polarización y la parálisis política. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación que le hacemos al nuevo gobierno? Es que empiecen por una de sus promesas que está establecido en el Plan Cuscatlán, y es el pacto fiscal. Es decir, no hablemos de ajuste fiscal, hablemos de pacto fiscal. ¿Por qué? Porque los desafíos que tiene el nuevo gobierno superan su propia capacidad. Y por lo tanto es necesario que los diversos actores, donde se deben incluir a los partidos políticos, pero no solo ellos, acorden realmente cómo se van a superar esos problemas que son sumamente grandes. Si uno revisa cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, cumplir con el Plan Cuscatlán, cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible, darle respuesta a los problemas estructurales de las finanzas públicas, es un tema sumamente complejo. Y por eso nosotros hacemos la invitación
para saber cuáles van a ser las prioridades del nuevo gobierno. Porque como tú bien señalabas, sigue el mismo ministro de Hacienda. La pregunta es, ¿va a haber un continuismo de las mismas políticas? Porque yo creo que si de algo debemos de aprender son de las lecciones anteriores, y sería sumamente un error para El Salvador continuar con una visión miope de las finanzas públicas en el que se piensa que lo más importante es reducir el déficit fiscal sin importar que esto sea a costa del bienestar de las personas. Ha llegado el momento de que las finanzas públicas y la política fiscal le den certeza a las personas. Para mí no es un dato menor que 8 de cada 10 salvadoreños digan que no le importaría tener un gobierno no democrático con tal que le resuelvan sus problemas. Por lo tanto, El Salvador actualmente tiene una ventana de oportunidad que la debe de aprovechar, porque generalmente para lograr un pacto fiscal se deben de aprovechar los inicios de los periodos presidenciales. De no hacerlo, nos estaríamos lamentando en los próximos años. Estamos finalizando el programa, Lourdes, pero quiero consultarle porque Ricardo mencionaba una frase que es clave para la perspectiva de ICEFI. Más que hablar de ajuste fiscal, hablemos de un pacto fiscal. ¿Cuál sería, desde el análisis, la lectura que ustedes hacen, un primer movimiento o una muestra de buena voluntad del nuevo gobierno en materia de un pacto fiscal? ¿Cuál sería como para ustedes el primer paso, la primera medida que dirían, bueno, esto nos da la pauta, nos está dando algunos elementos para interpretar que el gobierno va en función de este pacto? Bueno, el gobierno tendría que asumir su rol de liderazgo. Recordemos que cuando un gobierno inicia tiene mucho capital político, o sea, cuenta con la aprobación de la mayoría de la población, las personas están expectantes de qué va a suceder. Entonces, asumir ese rol de liderazgo y convocar a los diferentes actores de la sociedad, establecer una hoja de ruta de cuáles serían los pasos, los mecanismos de participación para la ciudadanía, y no caer sobre todo en el error de tratar solo de dialogar con partidos políticos. Los partidos políticos tienen que estar ahí, pero no son el único actor que tiene que estar presente. Entonces, es asumir el liderazgo, convocar, hacer una convocatoria amplia, transparente e inclusiva, y luego definir pasos concretos, o sea, porque el temor podría ser en participar en un proceso que no están claras cuáles van a ser las reglas del juego y cuáles son las expectativas. Y sobre eso, o sea, se tiene que tener claro que lo que se debe buscar en el pacto fiscal no es solo cuadrar las cifras, como Ricardo lo mencionaba anteriormente, sino primero resolver la pregunta, ¿qué país es el que queremos empezar a construir? Luego, ¿cuánto nos va a costar ese país y cómo lo vamos a financiar? Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto, Lourdes, Ricardo, ha sido un gusto que nos acompañen, y la invitación está hecha para que nos brinden sus análisis, las perspectivas, pero también cuáles son aquellos insumos claves para entender la política fiscal y los retos que asumen los gobernantes, pero también la Asamblea Legislativa en esta continua vinculación. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta mañana, amigos, 6:30. Que tengan un buen día.